Karina Quiroga es voice healer, terapeuta, investigadora y docente, especialista en la expresión y uso consciente de la voz en los procesos psicoenergéticos de transformación y despliegue humano. Desde hace 17 años facilita clases y sesiones individuales de Sound Touch, abordaje sonoro terapéutico que gestó y ya ha compartido en Latinoamérica, España, Israel y Estados Unidos. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Bueno, bienvenida, Karina, al podcast. Gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación. A mí siempre estas oportunidades de poder así abrir espacios de conversación, de reflexión, son recontra importantes. Lo mismo digo, qué bueno. Si te parece bien, me gustaría que empezáramos con una pregunta bastante abierta sobre tu trabajo. ¿Qué es y de qué se trata Sound Touch? Sound Touch es un método, o mejor dicho, no nació como un método, sino que se fue gestando como concepto a partir de mi propio proceso en el cual fui formándome en diferentes herramientas de sanación energética, prácticas también desde otros abordajes más ancestrales, como determinada mirada chamánica, también el encuadre psicológico. Todo eso fue como creando una confluencia, pero que en realidad era todo como piezas que fueran encajando en un lugar, y a partir de la experiencia que fue poner las manos en las personas, empezó a aparecer la voz. Y eso fue lo que más me impresionó, porque en realidad mi búsqueda nunca fue originalmente hacia el sonido. O sea, el sonido formaba parte de mi vida personal, me gustaba cantar, estudiar algo de música muy de chica, participaba en coros, tomaba clases para entretenerme. Pero en realidad lo que me impresionó fue que cuando empecé a bajar la práctica de la sanación en un sentido amplio, a nivel energético, psicológico, empezó a aparecer la voz. Y eso me abrió como un interrogante que me llevó a indagar, a buscar, a ver de dónde provenía también, o si había algún tipo de similitud en alguna disciplina. Y indagando, investigando, me encontré con maestros que venían trabajando con la voz y con el sonido de hacía muchos años. Viajé para estudiar con ellos. Y estudiando con ellos también me di cuenta que lo que ellos hacían era diferente de lo que a mí me sucedía, porque había algo vinculado a el sonido en el contacto, que era como un factor determinante, ¿no? Y entonces empecé a crear mi propio modo de trabajar, que no tenía nombre, que se llevaba a cabo, digamos, en la intimidad del consultorio, del espacio terapéutico en donde acompañaba procesos. Y a partir de ahí empezó a aparecer la curiosidad por parte de las personas que se venían a atender respecto de cómo se llamaba lo que hacía. Así que tuve que hacer un trabajo extra para pensar en un nombre, y después empezó a aparecer también la consulta respecto de si yo enseñaba lo que hacía, que no lo enseñaba claramente, hasta que en un momento nombre, todo fue encontrando su lugar. Sí. Y bueno, empecé a estructurar y organizar y pensar, bueno, ok, si yo quisiera transmitir esta experiencia, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo organizaría conceptualmente, sobre todo? Porque soy como bastante obse con esas cosas. ¿Qué aspectos yo querría que estuvieran dentro de esto que se fue transformando en un método? Claro. Y así surgió. En realidad el método Sound Touch es un abordaje sonoro, terapéutico, que se mueve en el territorio de lo que yo entiendo como psicoenergética, que es la psicología del campo,
utilizando el recurso de la voz y el contacto para leer el campo energético, comprender sus aspectos psíquicos. O sea que por un lado tiene un aspecto diagnóstico y por el otro tiene un aspecto terapéutico, porque a partir de la práctica, o sea, del ejercicio de la voz, del contacto de las manos moviendo la energía, se produce un reordenamiento de ese campo. Desde aspectos que se encuentren bloqueados a nivel psicológico, desde el acceso a material que se encuentre impreso a nivel somático, y la liberación y disolución de esas cristalizaciones, hasta la nutrición, la vitalización de aspectos que se encuentren desvitalizados. Uh-huh. Y cuando vos hablás de esto de poner manos y del campo energético, me pregunto cuán en vínculo está con el Reiki por un lado y con la bioenergética por el otro. Son dos espacios que me resonaron. Con el Reiki tiene esta forma externa y también de alguna manera este concepto de pasar energía. Ajá. Pero en realidad nosotros no pasamos energía. Bien. Lo que hacemos es conectar con un flujo constante de energía que habita tanto en el campo del consultante como en el campo del sanador, que tiene que hacer toda una preparación para trabajar, porque en realidad no buscamos que sea un pasaje de nuestra energía, no una transferencia de energía de uno hacia otro, Uh-huh. Sino que en realidad apelamos al concepto de resonancia y de resonancia armónica, que tiene que ver con la actividad de un campo o un cuerpo-campo, inspirando y estimulando el cuerpo-campo del otro. En el sonido, digamos, este fenómeno se entiende como un entrainment, ¿no? Como una forma de sincronizar uh-huh. o afinar esos campos entre sí. Entonces, en eso se diferencia fuertemente de lo que es el Reiki, como dinámica energética. Bien. Y en cuanto a la bioenergética, tiene puntos en común, porque el estudio psicológico del campo tiene que ver con las estructuras defensivas en algún aspecto, y cómo nosotros, frente a esos mecanismos que hemos introyectado muy tempranamente en torno a nuestras propias heridas, reales o percibidas, alteramos nuestra dinámica energética y en lugar de actualizarlo más fácilmente, las cristalizamos o las rigidizamos o las sostenemos en el tiempo, limitando la capacidad de, digamos, de eso, de actualización, ¿no? De decir, a ver, ¿puedo responder desde este momento presente o mi respuesta está involucrada a un mecanismo previo que yo ya he incorporado? Y en eso sí se parece a la bioenergética, porque trabaja somáticamente en la liberación de esos constructos. Entonces tiene puntos de contacto y a su vez se diferencia, digamos, porque en el caso de la bioenergética hace mucho más énfasis en la voz para acceder a esa memoria somática. ¿No? Más que a las posturas, o si bien usamos el movimiento es mucho más orgánico. Ok. Sí, hace un tiempo que empecé a interiorizarme en la bioenergética y hay espacios donde se trabaja como ampliando el campo de la psicología. Uh-huh. Digamos, como musicoterapeuta a veces me pasa que se habla de procesos así, ¿no? Como de sanación o de curación y ese tipo de cosas, y me reconozco como con cierta resistencia frente a eso, ¿no? Obvio que sí. Y además viene como... Y lo digo porque creo que es algo que está, ¿no? Como que flota todo el tiempo, y es importante que podamos tener espacios para reflexionar sobre eso, ¿no? Como quien egresó de la facultad sabe, bueno, ni hablar, ¿no? Psiquiatría, ¿no? Después psicología, después venimos musicoterapeutas, como que hay todos unos rangos ahí, ¿no? Pero alrededor de eso están las personas y su anhelo de bienestar y de estar mejor, y cada vez más se habla de que la terapia a través de la palabra es algo... como en un punto a veces muy corto, que... Sí, tiene un tope. Y que el acceso al cuerpo es inevitable, ¿no? El psicólogo que te termina mandando a teatro, a danza, a canto, ¿no? Y la cantidad de psicólogas
que han participado de mi formación y que me derivan algunos de sus pacientes para que hagan algún pequeño proceso conmigo para complementar el trabajo de lo que trabajan, digamos, dentro del ámbito de la consulta, ¿no? De la sesión con ellas. Comparto con vos esta dificultad que a veces hace que nos movamos un poco linealmente y en compartimentos estancos, ¿no? Pero digo, así como la psicología pasó de ser psicoanálisis a que hoy hablemos de psicología transpersonal, Sí. Gracias Jung, pero también entender que hay una dimensión energética en ese psiquismo, Sí. que no es fácilmente accesible a través de la palabra y que necesita poner en movimiento otros recursos y que también necesitamos de alguna manera explorar un poco humildemente el misterio de lo sutil, ¿no? Para acceder a estados expandidos de conciencia que son cada vez más necesarios para equilibrar el bombardeo de un estado de vértigo, incertidumbre, en donde ya lo lineal no nos da todas las respuestas, ¿no? Y yo celebro que, como toda inteligencia colectiva, la ciencia comience a abrir esas puertas, porque si la ciencia no abre esas puertas, obviamente lo académico no las va a abrir. Sí. Y cuando la ciencia abre esas puertas y empieza a hablar de, bueno, fenómenos cuánticos, y empieza a hablar de energía conciencia, empieza a hablar de campo, vos decís, ok, yo soy parte de este fenómeno, tengo que aprender cómo dialogar con él. Entonces, cuando hablamos, digo, el respeto por lo terapéutico tiene que ver inicialmente con la mirada del proceso. Digo, cuando yo escucho acerca de la sanación como un fenómeno, como un evento, ahí es donde yo también me pongo resistente. Qué bueno esto que decís, sí. Sí, sí. ¿No? Porque, digo, esa inmediatez Sí. es en realidad un subproducto de una cultura de la voracidad y del consumo. No tiene nada que ver con un proceso de transformación. Claro. Es voy a hacerme tal cosa para que sigue siendo casi alopático. Sí, total, consumir algo. Claro, sí, yo sí. sigo, o sea, en mis clases siempre digo, no entendamos un proceso energético como una experiencia alopática. Voy y consumo esto para que genere esto. Entendámoslo como una posibilidad de ir ampliando nuestra capacidad, nuestros receptores y nuestra participación activa y consciente en mi propia transformación. Lo único que diferencia este trabajo quizás de otros no es tanto el enfoque, porque en Soundtouch hay mucho piso, mucho sustrato conceptual que tiene que ver con la perspectiva psicológica, pero ya no entendida como algo, digamos, atrapado en la palabra o en la descripción o solo en el diagnóstico, sino más bien en la dinámica energética que es el combustible que da lugar a este comportamiento, a esta forma de vincularme, a esta forma de protegerme o defenderme. Entonces, en lugar de quedarnos en la intervención, en esa descripción, trabajamos en ese sustrato, en ese combustible de lo energético, porque en realidad si yo muevo la energía que da pie a cómo se manifiesta en mi realidad, entonces voy a terminar transformando esa realidad. Total. Entonces, en realidad a mí me encanta entender, y sobre todo después de 15 años de formación y de muchos grupos, porque ha habido años en donde ha habido más de un grupo abriéndose, grupos en el exterior, grupos en algunas ciudades del interior. Entonces, tengo mucha experiencia de campo, ¿no? De ver los procesos de los participantes. Y una de las cosas que más te diría que es la que más me inspira y la que sigue sosteniendo, digamos, y renovando mi compromiso con esta tarea,
es la de poder atestiguar esos procesos. Como cuando las personas se dan el tiempo y uno les da el acompañamiento y abre el espacio para ese intercambio, para esa inmersión, quizás en un paradigma un tanto diferente, se puede apreciar, pero de manera muy contundente, un salto cualitativo en la forma de estar en el mundo, en el que por un lado se va trabajando en ese proceso de autoconocimiento, reconocimiento, contacto e intervención, digamos, o sea que la persona toma la posta para, a través de la práctica o de las diferentes prácticas o de los intercambios con los otros y del permiso para liberar su propia voz y para usar sus manos y para traer una escucha interna, una atención plena a las diferentes maneras en las que la energía nos habla todo el tiempo, se van produciendo enormes transformaciones que no necesariamente conducen a todas las personas a dar sesiones de Sound Touch. Claro. Sino que algunos profesionales de otras disciplinas las lleva a incluir la perspectiva de Sound Touch en la tarea que ya desplegaban, o a personas que no se dedican a la sanación o a ningún tipo de acompañamiento, las ha llevado a transformar, digamos, su entorno, el modo en el que leer y entender los vínculos y el modo en que leer y entender sus experiencias. Entonces, digo, a mí me gusta esta forma de abordar un proceso formativo como un aporte a la realidad tangible de esa persona, más allá de lo que después haga con eso. Total, mejora el mundo en realidad, Claro, ¿no? Es como porque, una onda expansiva que va. Yo no tengo una escuela que crea sanadores seriales. Entiendo, qué lindo eso, qué importante. ¿No? Ni tampoco tiene la aspiración de decir, bueno, porque entonces la institución va a ofrecer. No, o sea, es algo más humano, es más humana mi aspiración, ¿no? Es ir contribuyendo a que las personas puedan descubrir cómo a través de un trabajo consciente de recuperación de su propia voz, que es determinante a la hora de cómo nos paramos en el mundo, y a través de la incorporación de ciertos conceptos, de ciertas premisas fundamentales de qué es lo que nos constituye en un nivel psicoenergético y somático, nos sintamos, viste, como más fortalecidas, más enteras, más íntegras, no para vivir en un estado de bienestar, que es también un poco como la distorsión, ¿no? Decir, bueno, si hago esto estoy el resto de mi vida. No, vivir en un estado de conciencia. Y adaptabilidad, ¿no? También. Y claro, poder estar, y capacidad, flexibilidad. Sí, flexibilidad es mejor. Más lindo. ¿No? Flexibilidad. Como ampliar mi cajita de herramientas para que cuando venga el pelotazo, diga, bueno, a ver, acá sí abro, ¿qué puedo hacer con este dolor físico? ¿Qué puedo hacer con este dolor emocional? ¿Qué puedo hacer para recuperar centramiento con lo que hay, con lo que tengo? ¿No? Esto es lo que da entereza, integridad, potencia y autoridad. Sí. Autoridad, ¿viste? Para estar en el mundo y decir, bueno, esta soy yo, esto es lo que me está pasando, pero además esto es lo que tengo acá en el bolsillo que me permite interactuar con mi realidad desde un modo más íntegro. Sí, porque en realidad el proceso terapéutico es recuperar los cachos de mí que dejé y hacerme más entera. Total. Cuando entendemos la sanación, entendemos esto. Sí. Recuperar esas partes de mí, que a veces son muchas voces en mí, que se fueron retirando, replegando o escondiendo, porque en ese momento mi psiquismo no se encontraba preparado para abrir ese paquete de información o de experiencia y necesitó ponerlo en pausa. Entonces, la mirada terapeuta es decir, bueno, ¿cómo vamos trayendo esto? ¿Cómo vamos trayendo diferentes voces? ¿Cómo vamos trayendo diferentes sonidos? ¿Cómo vamos ubicando el fenómeno dentro de un marco psicoenergético que me permita comprender lo que estoy haciendo? ¿Y cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Porque si no también aparece el pensamiento mágico.
decir, bueno, sí, el sonido y la voz, y este sonido me va a sanar, y esta fórmula me va a generar tal cosa. Y la realidad es que a cada uno le va a pasar algo distinto. Importante esto que decís, porque también hay mucho, bueno, voy a decir comercio en relación a este sonido activa, no sé, este chakra y entonces con esto resolvés tal cosa. Un poco lo que vos decías, ¿no? Esta cosa de consumir casi lo mismo que una pastilla. Con esa idea de que una simplemente está ahí tomando la pastilla o haciendo el sonido y no está este concepto de proceso del que hablás, de pura implicancia. Y bueno, algo que vos valorás mucho, que parece una obviedad, pero sigue siendo novedosísimo cuando uno lo trabaja, que es la escucha en todas sus dimensiones, ¿no? Sí, la escucha multidimensional. Que parece un término rimbombante, pero que en realidad tiene que ver con que nuestra potencial perceptivo no se limita a la escucha auditiva, sino que tiene que ver, primero y principal, con la decisión de detenerme. Que creo que eso es lo que lo hace recontra difícil. Revolucionario, además, claro, detenerse. Revolucionario. ¿Qué me estás pidiendo? ¿No? Detenerme, aunque sea para percibir el ruido que genero yo desde adentro y el que me rodea, no importa. Y desde esa detención comprometerme a tolerar la incomodidad, que eso es lo que va a sobrevenir casi inexorablemente. Y saber que eso está bien, que no es un error, que no es algo que yo no estoy haciendo bien, sino que es como cuando, qué sé yo, a mí me vienen, siempre que explico cosas me vienen muchas imágenes y me imagino a alguien corriendo, viste, desaforadamente con otro montón de tipitos corriendo atrás y que de repente pegues el freno y todos te llevan puesta y decís, ay, che, pero no me empujes. No, pero es normal que te empujen. Bueno, lo mismo nos pasa si yo detengo algo dentro de mí, me va a empujar todos estos ruidos, toda esa aceleración, todo este caos, me va a empujar. Claro, me bajo de la productividad. Hago lugar a poder observar todo esto y casi como que en el momento del despegue de un avión tolerar la turbulencia y el movimiento que implica pasar de un nivel a otro de conciencia, ¿no? Hasta que alcance la velocidad crucero. La diferencia de hacerlo trabajando con el sonido es que siempre voy a empezar a partir del silencio, voy a permitir que el sonido aparezca para ir despejando esa turbulencia y me va a conducir al silencio casi, digamos, como si me deslizara por un tobogán, porque en realidad las grandes y antiguas tradiciones usan el sonido para poder permanecer en el silencio. Mira, no para entretenerse, no para decir, porque ese es otro ámbito, ¿no? Del sonido entendido como música para, digamos, para también expandir la conciencia, para crear placer, disfrute, también para emocionar, ¿no? Para desencadenar determinadas respuestas en los oyentes, pero acá el sonido se emplea para poder ir a un silencio pleno, en donde ya esa escucha sea más profunda, sea más abarcativa y también sea más inclusiva de lo que sea que yo esté, digamos, experimentando en ese momento, o de lo que sea que esté apareciendo en mí en este momento. Que enseguida aparece desde juzgarlo, ¿no? Como claro, pero digo, aparecer cuando yo, digamos, como si describiendo un mini proceso, ¿no? Yo entro en escucha, sintonizo, me abro a la percepción somática, de ver qué tensión, qué dolor, qué ruido, qué triperío está haciendo sonido en mí, o qué emoción me empieza a aparecer, porque capaz que me parece algo de ansiedad o de desasosiego, o quizás como venía de algún evento, emerge el enojo o el miedo. Ok, voy registrando todo esto, le voy haciendo lugar, lo voy respirando, y en algún momento
tomo la decisión de aflojar la mandíbula y dejar que empiece a aparecer el sonido. Y ese sonido al que nosotros llamamos sonido orgánico o voz orgánica o voz somática va a empezar a reflejar naturalmente lo que está pidiendo lugar, digamos, reconocimiento, ¿no? Y cuando empieza a aparecer ese sonido, empieza a construirse una dinámica en donde el sonido va a mutar, porque también mi estado va a mutar. Y quizás en algún momento uno siente cierta satisfacción o cierta comodidad que se desprende de este permiso, de esta libertad. Y el sonido se va a transformar en otra cosa, inclusive un sonido quizás melodioso o un sonido armónico. O sea, el sonido hizo un proceso. Y a medida que el sonido va haciendo el proceso, en mí, mi energía, mi conciencia, mi campo, hacen el proceso en simultáneo. Y en algún momento ya va a ser suficiente para mí. O sea, hay algo orgánico que dice, bueno, ya está, no quiero sonar más. Basta. Ya está. Por hoy es suficiente. Y resulta que cuando llego a ese silencio, que ya es un silencio deseado, no forzado, hay algo de mi conciencia que de repente se ensanchó, se amplió. Y el campo energético se anchó, se amplió, se expandió y me permite registrar las cosas desde otro lugar. Sí, vos hablas de la regulación del sistema nervioso. Y bueno, pensaba mientras te escuchaba en un montón de cosas, pero bueno, el mindfulness, ¿no? Pienso toda la... hablas un poco, ¿no? De la escucha mindfulness también, sí. Esta palabra que se transformó como en un sello, pero creo que hay algo de esto de lo que hablábamos al principio, de que la explosión del mindfulness creo que viene de mucha gente empujando la misma frase. Tiene basamento científico. Claro. Tiene basamento científico, ¿no? Claro. Como si hubiera igual unas ganas de compartir todo esto mismo, de buscar la propia singularidad, el acallar la mente, que haya más comunicación en general. Y sí, hay espacios, ¿no? Como que tienen más escucha que otros, a veces porque siguen unas reglas, ¿no? Pensaba un sí, poco y aparte en eso. digo, el mindfulness tiene su apoyatura también en la práctica de la meditación, Sí. Que es antiquísima, que además viene con toda esa validación, te diría, de tradiciones muy antiguas, y que en realidad el basamento científico tiene que ver con que, bueno, hace ya unas décadas empezaron a poner, Sí. ¿no? Y a medir qué pasaba en los cerebros y en la presión arterial, pero lo mismo sucede con el trabajo con el sonido, solamente que como somos muchos menos los que hacemos esto, Sí. todavía yo no encontré mi sponsor clínico Que me ponga los electrodos. claro, que ponga los electrodos en todos mis alumnos. Pero en realidad en Estados Unidos y en Europa esto sí sucedió, sí hay estudios que demuestran de qué manera el trabajo con el sonido, utilizando vocales o utilizando pequeños villamantras, que son sílabas, digamos, de sánscrito, o inclusive utilizando lo que conceptualmente se llama humming o la traducción al español es rara. Yo lo llamo memear porque Sí. me parece que la fonética le hace más honor a Sí. la práctica. Inclusive esos sonidos internos, a lo largo de una determinada cantidad de tiempo, que no es mucho, son minutos, van modificando los patrones de las ondas cerebrales y también van modificando la velocidad de mi respiración y por ende van regulando la presión arterial y también producen respuestas en el nervio vago. Todo esto también está documentado. Sí. También lo pienso desde la musicoterapia. Tiene todavía un gran recorrido en ese sentido Totalmente. de fomentar mucho la investigación, ¿no? Totalmente. De decir, sí, el trabajo con el sonido, el trabajo con la propia voz, ¿no? Como, sí, esto, ¿no? Pero es como la llegada del paper termina como... Sí. Pero bueno, la realidad también es que
Mi abuela decía, la necesidad tiene cara de hereje. La necesidad de poder integrar herramientas es tan acuciante que uno necesita del ámbito de lo empírico, Sí. de la experiencia. Sí. Porque inclusive a nivel terapéutico, mi máxima... Una de las frases que a mí me quedó grabada cuando estudiaba counseling psicocorporal era una frase de Carl Rogers que dice, mi experiencia es mi máxima autoridad. Entonces, inclusive con todos los papers del planeta, si yo me siento en una experiencia sonora que me genere desasosiego, como puede ser, por ejemplo, inclusive a veces ciertas experiencias instrumentales que no pueden o que no se llevan adelante con cierta regulación del impacto del sonido en las personas, etcétera, etcétera. No toda experiencia sonora va a generar reordenamiento energético e integración, y no todo paper va a validar que cualquier cosa que yo haga con el sonido está bien. Absolutamente, sí. Y muchas cosas que, no tienen el paper aún, son sumamente eficientes, son sumamente útiles y son sumamente accesibles. Porque si hay algo que también busco desmitificar del trabajo de Soundtouch, es que no tiene que ver con el canto. Interesante que lo menciones, qué bien. Porque mucha gente se va a preguntar, ¿tengo que saber cantar para acceder a...? Y porque aparte mucha gente se va a sentir excluida. Sí. Sobre todo con la cantidad de ideas y preconceptos que nosotros tenemos en torno del canto. Sí. Asociadas al aspecto estético, a la afinación, al timbre de nuestras voces. Sí, del canto como de un canto encima, ¿no? Como un recorte muy pequeño dentro de lo que es cantar incluso. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Muy ligado al estético esto que decís. Sí, que es un poco la evolución de lo que fue sucediendo. Nosotros en Soundtouch trabajamos en un nivel preverbal, o sea, no usamos palabras. Usamos sonidos, a veces onomatopéyicas, a veces vocales, a veces consonantes, a veces simples exhalaciones. Nos apoyamos mucho más en la tesitura, en el color de ese sonido para que nos vaya guiando respecto a qué información se está liberando. Entonces estamos hablando de las prácticas, digamos, de sonoras de nuestros ancestros, ¿no? Que de repente expresaban con una determinada inflexión la veneración que producía ver un volcán en su erupción o la lluvia en medio de una sequía, ¿no? Ese nivel de expresión sonora o este nivel de expresión que surge de un profundo dolor. Sí. ¿No? Entonces, ese fue el origen del canto. Después llega la organización posterior y la estructuración y decir, uy, qué bonito esto, entonces vamos a conducir o sea, gracias Pitágoras, gracias todos los músicos, digamos, de los primeros siglos, digamos, de la música como arte. Sí. Y ahí empieza a aparecer, digamos, como otro salto, decir, bueno, la música queda preservada para aquellos que tienen un estudio, bla, 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 bla. Sí. ¿No? Entonces, una de mis maestras en este trabajo de lo sonoro, una mujer que yo admiro profundamente, se llama Jill Pearce, que es una británica, que además no casualmente está casada con uno de los biólogos que más han promovido el estudio del campo mórfico, que es Rupert Sheldrake. Y las veces que yo estudio con ella siempre repite, y nunca me canso de escucharla, porque ella ha sido una estudiosa, una literata realmente de la historia de la música y del recorrido de la música en las antiguas tradiciones. Y ella dice, en las tradiciones más antiguas todavía encontramos rastros del ser humano abriendo su boca en diferentes momentos de su realidad, no solo en las ceremonias. Tenemos registros pictóricos y escultóricos de hombres y mujeres
cantando o sonando cuando están labrando la tierra, cuando están pariendo un hijo, también cuando están orando o elevando sus invocaciones a la divinidad en la que creyeran o a los elementos de la naturaleza. A partir de la Edad Media en adelante, prácticamente no vemos representaciones artísticas, salvo que estén, digamos, expresando una escena musical. Un concierto, un artista, un tenor, una cantante, alguien tocando, pero no escenas de la vida. Sí. Y el arte siempre muy fielmente ha expresado lo que la sociedad de entonces estaba haciendo. Entonces, antaño, la gente sonaba mucho más que ahora. Sí. Esa es la realidad. Y ahora se suena para algo también, ¿no? Claro, en el sentido de, se suena para cantar, se suena para hablar. Sí. Se suena... En vez de que sea como parte del mismo gesto del hacer, la actividad, sí, ¿no? O de lo social, digamos, de las prácticas sociales reconocidas, avaladas y también estimuladas. Sí. Pero sonar para sanar, entendiendo la sanación como este proceso de integración que yo me refería, como este proceso de recuperación de las partes. Sí, para hacer contacto. Sí. Es una rareza, sigue siendo una rareza. Sí, una cosa muy mística y relacionada que se confunde con lo New Age, que no tiene nada de New Age. Porque digo, desde las raíces conceptuales en antiguas tradiciones como de las raíces científicas en conocimientos más contemporáneos, no tiene nada de New Age. Y si encima lo encuadramos en el medio, en este concepto, digamos, de proceso psicoenergético o terapéutico, digo, estamos muy lejos del pensamiento mágico. Uh-huh. Uh-huh. Muy lejos. Y por eso, digo, ámbitos como este me parecen riquísimos para poder derribar mitos. Sí. Y seguir, no sé, despejando el camino, ¿no? Que por ahí está ocupado de un montón de creencias y Totalmente. Prejuicios. Insisto con esto, ¿no? Como si detrás de todo eso hay una persona, ¿no? Como queriendo conectar. Sí, y si bien todos así como compartimos una forma de nuestro cuerpo físico y todos tenemos los mismos órganos, y la realidad es que ninguno de nuestros cuerpos funciona de la misma manera. A nivel psicoenergético, todos disponemos del mismo campo, organizado de la misma manera, pero definitivamente ese campo se encuentra en un estado que le es absolutamente propio y que opera de una manera singular. Entonces, la aplicación unilateral de fórmulas que no apelen inicialmente justamente al reconocimiento de cómo es ese campo particular, limitan enormemente una genuina interacción que me lleve a una integración. Porque en muchos casos se transforman en una imposición de un elemento externo que busca obtener un determinado resultado sin reconocer el territorio. Sí. Pensaba mucho en esto de lo que surge en clases de canto en relación a la voz como la propia identidad, la propia voz, ¿cuál es mi voz? A veces pienso que son muchas preguntas que se buscan en un espacio que está poco orientado a eso, en términos de... Es tan amplio, ¿no? Que si incluso la persona viene y quiere cantar una canción que va de la mano de un determinado género, para un contexto, para una audición, ¿no? O sea, sí, siempre tratando de acompañarlo desde la, de nuevo, singularidad, pero no deja de ser un producto.
¿no? Totalmente. Entonces, ¿cuánto de eso hay? Entonces a veces en las clases parecería ser como que si no encuentro mi voz, no puedo cantar, o mi propia identidad me bloquea la voz. Y no estás escuchando la voz que ya tenés. Totalmente. O sea, digo, porque no es que yo salgo a buscar algo que no tengo. No, yo emprendo un recorrido para reconocer lo que tengo Hermoso. y para poder crear un nivel de diálogo distinto con ese recurso que forma parte de mí. Yo cuando empecé este camino abrevé muchísimas fuentes. La verdad es que si hay algo que no puedo negar es que siempre me interesó mucho todo, digo, desde la terapia floral hasta el counseling psicocorporal, el chamanismo, pasé por el reiki, o sea, bueno, estudié años con diferentes maestros el trabajo con la voz, pero siempre me decía a mí misma, ¿cómo quiero encontrar una forma que me permita ir a cualquier lado y saber que todo lo que necesito está conmigo? Que no tengo que llevarme ni el kit de esto, ni los instrumentos de esto otro, ni la camilla de no sé qué, que todo lo que necesito para mi propia sanación y para inspirar un proceso a otros está conmigo. Lo llevo puesto. Y cualquier camino, digamos, de crecimiento, desarrollo, de integración, tendría que conducirme a ese lugar. Y no a la falta. Terminar creándome una dependencia de algo externo. Así sea un diminuto diapasón o un pendulito o un tamborcito, que no son elementos de los que yo descrea, y por supuesto todos los uso. Pero rascando y rascando, en medio de, digamos, lo que la vida me proponga, yo tengo que estar lista para tener todo puesto. Y para eso tengo que aprender qué es lo que tengo puesto. Sí, esto de reconocer, claro, y aceptar y rendirme a que esta voz que yo tengo es la mejor voz para mí. Qué linda la palabra rendirse, ¿no? Otra palabra muy, muy revolucionaria, como rendite, ¿no? Yo todo el tiempo estoy hinchando los quinotos en las clases. Rendición. La rendición es necesaria para hacer lugar a este proceso. Si yo voy con la agenda bajo el brazo de cómo debe ser el proceso, la pifié. Sí. Terminé agarrando un atajo que en realidad, en lugar de acercarme más rápidamente, me hace dar muchos rodeos. En cambio, la rendición es... Así como dicen, por favor y gracias te abre puertas, la rendición te abre la puerta de tu proceso. Hermoso. Es así, es así. Y la rendición es una expresión elevada de nuestra conciencia. Por eso también es tan difícil. Porque primero tenemos que pasar el plumero. Sí. Sí. Pero de todo ese ruido, ¿no? Claro, cuánta inteligencia en retirarnos. En retirarnos de lugares, en retirarnos de cosas que creíamos. Sí. Sí, y hacer lugar hacer lugar al vacío. No como una experiencia que resulta en una amenaza, sino como ese espacio de puro potencial, de pura fecundidad, ¿no? Sí. Tenemos infinidad de experiencias de eso en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, ese alivio que aparece cuando vaciamos un placar o cuando nos desprendemos de los muebles, ¿no? Cuando empezamos a vaciar la biblioteca. Lo mismo sucede adentro nuestro, ¿no? Somos pequeños tanquecitos, containers que vamos llevando información obsoleta. Y lo peor no es que decimos, bueno, voy llevando esto y lo identifico. No, lo voy llevando y no me doy cuenta.
No me doy cuenta hasta que empieza el proceso de detenerme, escuchar, registrar, sonar, disolver, liberar, ampliar, nutrir. Sí, esa es la secuencia. La secuencia. Y vuelvo a empezar. Otro día, en otro momento, y así, y vuelvo a empezar. Porque el proceso no acaba. ¿No? Y eso también es un cachetazo a nuestra expectativa. Claro, dame el papel, dame ya está. Y listo, y hago todo. Claro. Y ahora me ocupo de otra cosa. Dame el alta, dame el certificado, dame la solución. La solución y sí. la respuesta. Sí, el tip. Claro. El tip, sí, el tip está buenísimo. Todos queremos el tip. El tip. ¿Viste? Y bueno, entonces, por un lado, las personas se acercan a vos de manera individual, y también está la posibilidad de este recorrido, de hacer un espacio por ahí de formación. Sí, hay, digamos, como que el trabajo se fue organizando en un ámbito que tiene que ver con el proceso individual, en el cual, digamos, no doy formación, sino que acompaño el proceso vital de la persona. Porque a veces me dice, ¿das clases individuales antes? No, es un trabajo, es un laburazo. Claro. No. Lo que sí hago es acompañar procesos con el enfoque de Soundtouch, que siempre me gusta aclarar que no es una técnica, porque eso es lo que también a veces le pega al canto, que se entiende como una técnica. Técnica, ¿viste? sí. No, es un encuadre, es una metodología de trabajo en el cual, en ese proceso de sanación, puede ser que las personas, siempre hay una entrevista, siempre hay un intercambio verbal, a veces vamos a ir a una camilla para que yo pueda hacer, digamos, llevar adelante una lectura del campo energético y un reordenamiento del campo energético a través de la escucha, el contacto y la voz. Y a veces también, en medio de ese trabajo verbal, podemos llegar a detenernos en alguna información que la persona trae, y yo voy estimulando que la persona empiece a explorar en su propia voz y empiece a sonar, o sea, como haciendo pequeñas prácticas de Soundtouch que la lleven a intervenir de manera directa con sus sensaciones, para que además aprenda cómo ir registrando, aprenda a hacer algunas de estas prácticas básicas. Y entonces ese es el ámbito individual. Y después está el ámbito grupal, que honestamente, por más que he buscado a lo largo de los años cambiar el formato, no he podido. Es un proceso de entre 1 y 2 años de trabajo, sostenido y regular, porque es tanto la deconstrucción y reconstrucción que se produce justamente por todas las fuentes conceptuales con las que trabajamos. Hacemos un estudio, nos abocamos al estudio del campo, de la psicología del campo, para entender en qué territorio nos movemos y para que haya un nivel de autoconocimiento muy consistente. Trabajamos en todas las estructuras defensivas que tienen su punto en contacto con la bioenergética, pero que en realidad están mucho más vistas desde la perspectiva de una disciplina que se llama Core Energetics. Trabajamos con todas las formas vocales y las exploraciones de laboratorio que nuestra voz nos va permitiendo, de manera tal de que las personas puedan descubrir por sí mismas qué es el sonido orgánico y cómo vincularlo, cómo linkearlo con ese territorio que estuvimos indagando. Trabajamos técnicas de sanación energética para descubrir el potencial de nuestras manos y de cómo ir moviendo la energía. Es un montón. Entonces son 2 años de trabajo. Y en los últimos años también graduados continuaron haciendo un proceso de formación, a veces de supervisión, a veces de profundización, pero en principio el programa son 2 años, que a partir de la pandemia se transformó en un formato híbrido, porque para las personas que viven acá en Buenos Aires y algunas que también viven en el interior y que viajan una vez por mes, tenemos una jornada mensual presencial y después clases semanales online. Entonces eso hace que también sea mucho más flexible, ¿no? Porque si te perdés una clase queda grabada, si necesitas hacerlo asincrónicamente tenés todo el material grabado,
A veces las personas en la semana no pueden estar y vienen a la jornada presencial. Claro. Y obviamente todos los alumnos que se suman desde el exterior o desde provincias distantes lo hacen enteramente online, pero participan del mismo grupo. Entonces ahí también se da un intercambio muy bello entre diferentes culturas, diferentes formas de mirar. Inclusive a veces me pasa que cuando son de otros países me doy cuenta que hay culturalmente otras creencias, porque de repente la sonoterapia en España funciona de una manera determinada, claro, y en México de otra. El uso de la voz, la conciencia de la voz está incorporada. Hay culturas europeas, en Europa, que todavía tienen esto de que se canta todo el tiempo. Totalmente. Sobre todo lejos de las urbes. Sí. Sobre todo lejos de las grandes ciudades. Sí. Y que el canto es celebración, y no solamente una exposición. Interesante, sí. Sí, que el canto es rezo, que el canto es medicina, ¿no? Entonces, sí, México es uno de los países en donde más tiempo he permanecido enseñando, porque tiene mucho de esto. Pero he dado talleres en Israel, en Estados Unidos, en Perú, en Uruguay, en Colombia. La verdad es que, bueno, en España el trabajo me ha llevado por el mundo. Sí, me gusta mucho eso, me gusta esa posibilidad de aprender de otros, ¿no? Que viven vidas tan distintas y tan parecidas a la mía al mismo tiempo. Hermoso. Bueno, en este podcast tenemos una sección que se llama El aire lo da la panza. Y bueno, un poco reflexionar en torno a esto que hablábamos de... Bueno, el canto tiene una técnica, ¿no? Que a veces sostiene con mucha fuerza algunas cuestiones que se pueden pensar incluso con flexibilidad. Mira, a mí me encanta cuando las personas vienen con mucha formación encima, porque, digo, en general son personas que han desarrollado una cierta disciplina y mucho compromiso, entonces, pero al mismo tiempo se topan con serias dificultades de poder desestructurar esas técnicas, ¿viste? Por ejemplo, un desafío enorme tiene que ver con la exploración del sonido armónico. Porque, por ejemplo, en el canto hay toda una regulación del aire para proyectar la voz en el espacio, y en el sonido armónico necesito que todo ese caudal quede adentro de mi boca para que los armónicos se descubran, ¿no? Entonces hay todo un movimiento, ¿viste? que pareciera contradecir mucho de lo aprendido, pero para mí también, volviendo a esto, ¿no? De poder tener el privilegio de atestiguar los procesos, después es muy bello ver cómo estas personas expertas en el canto comienzan a transmitir a sus alumnos y compartir esas posibilidades, ¿no? Dándole una mayor riqueza a sus propuestas. Esto es hermoso de poder observar, porque la verdad es que después, digamos, es como la cadena de favores, ¿viste? Ese profesional se vio atravesado y enriquecido, pero después lo fue pasando a otros, ¿no? Y algunos de sus alumnos terminan tomando clases conmigo porque le preguntan, no, bueno, pero esto ¿de dónde salió? Pero es esto, ¿no? Cuando el canto se transforma en una posibilidad mucho más amplia de indagación en el territorio interno y sobre todo, ¿viste? De cultivo de la presencia con el consiguiente fortalecimiento de esa autoridad. Ya se va soltando hasta este parámetro de comparación de mi voz con las voces de los otros. Entonces, la verdad es que para mí recibir a músicos, recibir cantantes
que ya tienen mucha familiaridad con el sonido desde otro lugar. Es muy enriquecedor. Del mismo modo que me resulta precioso recibir psicólogas, psiquiatras, fonoaudiólogas, ¿no? Que tienen una tarea tan específica de cuidar el instrumento, pero que descubren en esto también posibilidades orgánicas que van a liberar probablemente bloqueos psíquicos que ocasionan esas lesiones a nivel, digamos, a nivel físico, ¿no? Para mí es como, yo creo que todos profesionales de la música, cantantes o personas de a pie, como diría uno, todos nos vemos recontra enriquecidos con esa oportunidad, ¿no? Entonces no soy tan partidaria de clasificar por estilo de participante, ¿no? Pero sí es cierto que mientras más técnica tengas, más necesitarás de construir y recuperar otras posibilidades que son más flexibles y sobre todo más respetuosas y orientadas al territorio singular, más que al resultado. Yo creo que el primer escollo en los profesionales con mucha técnica es la orientación al resultado, en lugar de la orientación al descubrimiento y al proceso que ese descubrimiento desencadena. Se nos cuela, ¿viste? El paradigma imperante, que es, ok, esta es la meta, ahí tengo que llegar. Yo tengo un profundo conflicto con la frase sé tu mejor versión, porque me parece de una exigencia. Sí, pero además de una exigencia soterrada, de una exigencia oculta. No es una exigencia, viste, que se la pesca fácil. Tu mejor versión es o sea, no menos que esto y va no, viste. Y decís, pará, viste. Y como eso, digo, las redes sociales están estalladas de este tipo de mensajes, ¿no? Una de las cosas, digamos, que a mí más me divirtió y me hizo reflexionar un montón fue que desde los inicios de este trabajo, desde los inicios de tanto del proceso formativo, el programa formativo, como desde el trabajo en las sesiones, siempre estuvo orientado a atender el dolor y a atender, digamos, las memorias del dolor, ¿no? En el cuerpo, a veces, digamos, en otros niveles de conciencia. Y la pandemia hizo que todo eso estallara, porque obviamente dejó en evidencia los cuerpos de dolor que habitan en nosotros, ¿no? Entonces, Soundtouch es un trabajo somático. Cuando vos hoy ves desde hace 3 años la ola de información que hay alrededor de la experiencia somática, sí, pero también la cantidad de fórmulas que se arman, de franquicias sobre la experiencia somática, de fórmulas que se arman para tal o cual cosa y que se empiezan a mezclar y decir, bueno, si haces esto te vas a sentir bien, cuando en realidad el objetivo no es sentirme bien, el objetivo es sentirme entera, para que cuando las cosas no estén bien, yo pueda atravesar ese dolor y esa incomodidad y ese temor, sabiendo que tengo con qué. Confundimos el trabajo, digamos, de la comprensión de lo somático con estar bien, con un estado de bienestar. Y no es así. Gracias. No, gracias a vos por permitirme extenderme, que siempre me pasa, soy muy charlatana. En realidad no soy charlatana, en mi vida personal soy muy callada. y mis alumnos se ríen en los retiros porque yo siempre aclaro, yo no soy de la que va a estar 7x24 en medio del grupo, yo necesito mi silencio. Pero cuando algo, viste, es como que me entusiasma. Y qué suerte. Gracias. Gracias a vos. Y así termina la charla que tuvimos con Karina. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de todo su trabajo.
Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio.